Los especialistas en el cerebro y en el comportamiento humano han definido las principales razones para repetir comportamientos. Y estas son, primero, por condicionamiento. Por un condicionamiento repetimos y repetimos conductas. Segundo, por imitación. Tercero, por refuerzos negativos. Y cuarto, por estímulos. Esas son las 4 principales razones que la ciencia hoy está afirmando. Ellos lo han identificado, pero ya estaba en la Biblia. Y durante estos 4 domingos yo voy a abordar esas 4 orígenes y causas de conductas repetitivas que nos destruyen y nos hacen daño. Y voy a empezar con la de el condicionamiento. Repetimos una conducta, incurrimos en el mismo comportamiento por condicionamiento. ¿Qué significa eso del condicionamiento? El cerebro nuestro registra consecuencias de los eventos. Cuando son buenas, esas consecuencias o son agradables y placenteras, queremos repetirlas. Inconscientemente nuestro cerebro dice, vuelve a hacerlo porque te trajo placer. Pero cuando son desagradables esas consecuencias o dolorosas, nuestro cerebro repite el rechazo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Iniciamos con Lucas capítulo 12. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12 dice, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Qué interesante que Jesús habla del miedo y del cabello. Él usa el ejemplo del cabello para poner un principio en nuestras vidas que es un condicionamiento que no nos deja hacer su voluntad y seguir sus caminos. ¿Y cuál es ese condicionamiento? El miedo. Jesús, hace 2000 años antes de que los científicos lo identificaran, lo comprendieran y sacaran libros y conferencias, Jesús nos dijo que estamos condicionados por el miedo. Ustedes recuerdan desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, ¿cuál fue la primera experiencia cuando Dios vino al jardín? Esconderse, miedo. El Señor dice que cuida de nosotros hasta los cabellos, como cuida cada cabello de nuestra cabeza. Entonces, voy a preguntarles, ¿puedo repetir malos comportamientos por el miedo? ¿Será que el miedo me hace no volver al dentista y no volver al dentista hasta que llega la caries y se me caen las piezas? ¿El miedo será que me hace repetir y repetir lo mismo? Segunda pregunta, ¿puedo volver a tomar malas decisiones por causa de los miedos? ¿Ustedes qué dicen? Hay un experimento que hicieron hace unos años atrás, un doctor y científico de apellido Watson, y usó los pelos precisamente como el título de hoy. No te tires o arranques los pelos. Usaron los pelos para hablar de este condicionamiento en la vida de los hombres. Este bebé que están viendo aquí fue sometido a uno de los experimentos más crueles en la historia de la psicología. Lo llamaron el experimento del pequeño Albert. En 1920 los psicólogos John Watson y Rosalie Rayner querían demostrar algo escalofriante, que el miedo no es un trauma del pasado, ni algo subjetivo. Querían probar que el miedo se puede crear desde cero como si fuera un simple reflejo. Al principio Albert no tenía miedo a nada, jugaba con una rata blanca, un conejo, hasta con un perro. Pero entonces empezó el experimento. Cada vez que el bebé tocaba la rata, detrás de él golpeaban una barra de acero con un martillo. El sonido del estruendo era tan fuerte y tan repentino que Albert estallaba en llanto y terror. Y repitieron esta tortura varias veces, hasta que la mente del niño asoció la rata blanca con el ruido aterrador. El miedo ya no estaba en el sonido, ahora vivía en la rata. Watson lo había logrado, había probado que las emociones podrían ser condicionadas y que el miedo no era un instinto incontrolable, sino una respuesta aprendida. En otras palabras, para él, el miedo no existía como un trauma. Impresionante que Jesucristo ya le hubiera dicho en Lucas capítulo 12
que hay cosas que nos dejaron marcadas y que no hacemos porque sentimos miedo de vivir por fe. Tenemos miedo de levantar una conexión, un altar para Dios en nuestra casa y perdernos la serie de televisión. Tenemos miedo, creemos que hay más placer en una botella de licor, en una pantalla, que en Cristo. Y nos está pasando, la sociedad hizo eso y el pecado hizo nosotros, fue ese fuerte martillo, ¡pac! 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 Las consecuencias del pecado. Y entonces eso puede hacer que nos alejemos de Dios. En Rusia tienen un refrán. Dicen, si te cortan la cabeza, no se llora por el pelo. Es decir, hay cosas más importantes que preocuparse que el cabello, igual que Jesús en Lucas 12. Otro lo dicen en China con respecto también al cabello. Dice, pelo canoso no significa sabiondo. Hablando de que no te dejes llevar por las apariencias. Increíble porque eso lo dijo Jesús. No te dejes llevar por el miedo, aunque el hombre parezca muy difícil. En España dicen, no te tires los pelos que no es para tanto. Tal vez de ahí es donde viene el refrán más conocido aquí en América, de España. No te tires los pelos porque no es para tanto. Es que en la Edad Media, cuando alguien tenía un profundo dolor como la pérdida de un ser querido, la gente literalmente en la Edad Media se arrancaban el cabello para expresar su dolor. Otra pregunta. ¿Por el miedo puedo volver a repetir la pérdida de bendiciones que Dios desea para mí? ¿Será que el miedo y estas condiciones que tiene mi cerebro no me dejan agarrar las bendiciones? Les voy a mostrar un momento radical en la vida de Jesús y sus discípulos y espero que se vuelva también tu momento. ¡Maestro! ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ese momento está, leámoslo, Mateo capítulo 8, versículos 25 al 26. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto qué? Estaban condicionados por el miedo. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. El Señor ahora no relaciona el cabello, sino relaciona la fe. Hombres de poca fe. Entonces podemos entender el primer principio para no repetir las conductas. Es fortaleciendo la fe y no volviendo a estropear lo bueno. Yo puedo dejar esas malas cosas cuando me fortalezco ¿en qué? Muy bien, la fe en Cristo, porque hay gente que le pone fe a la lotería, al chance, le pone fe a otras cosas, pero la fe en Cristo tiene poder. Cuando tu fe está en la Biblia que dice que te pueden fallar los hombres, pero Dios jamás te fallará. Lucas, volvamos al capítulo 12, en el versículo 4 dice, a ustedes mis amigos les digo, no teman a los que matan ¿qué? El cuerpo, pero después no pueden hacerles más. En este mundo hay mucha gente mala y pasan cosas malas. Hay gente que no se sube a un avión porque dice, de pronto se cae ese avión. Él nos dio la manera,
la fe en su palabra, la fe en Él. Hebreos en su capítulo 13, verso 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ay, es que los hombres me fallan. ¿Y qué pasa con que te fallen? Tú también fallas. Pero eso no te va a robar la felicidad ni la paz, porque hay un Dios que cuando oramos nos llena de paz. Voy a mostrarles un artículo del El Mundo, se llama Tricotilomanía, cuando tirarse de los pelos no es una metáfora. ¿Qué? Hay gente que lo sigue haciendo, sí. Se arranca el cabello para lidiar con la ansiedad. La estudiante escocesa Bethany Stewart, de 19 años, ha sufrido tricotilomanía duradera desde que tenía 11 años. Ahora ya está en la universidad y ha optado por afeitarse el pelo después de años de sacarse mechones inconscientemente. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy no es como un juego cualquiera. Cuando yo leí toda la historia, se murieron sus dos abuelos. Al año siguiente murió la mamá. Entonces ella entró en un miedo de que en cualquier instante algo malo le iba a pasar y empezó a arrancarse los cabellos. Qué pesar que ella no tiene lo que estamos leyendo, la fe en Cristo. Porque la fe en Cristo nos hace ver que todas las cosas, aun las malas, pueden Dios convertirlas para nuestro bien. Volvamos a Juan capítulo 12, verso 42. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos jefes de los judíos, creyeron en él, pero no lo confesaban. ¿Por qué no confesaban que creían en Cristo? Porque tenían miedo que los fariseos los expulsaran de sus sinagogas y preferían recibir honores de los hombres más que de parte de ¿quién? De Dios. Entonces la pregunta, ¿volverás a los miedos de los hombres y perderás lo bueno de Cristo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que hoy te dice Dios? Te dice, no temas consagrarte a mí y no temas dar tus pasos de fe. Nuestro Señor va a bendecir más cada área de tu vida por lo que le ofreces a Él. Voy a leer a un exateo, tal vez uno de los más cultos que ha tenido el mundo, tal vez el más culto del Reino Unido. Se llamó Clive Staple Lewis, profesor de la Universidad de Cambridge, profesor de Oxford, escritor de literatura universal. Y ese librito es maravilloso, uno de los más lindos que me he leído de él, se llama El problema del dolor. ¿Cómo habló esta mente tan poderosa como la de este exateo? ¿Cómo habló del dolor, el sufrimiento y Dios? Se los voy a leer. Quienes tienen el libro, es la página 66. Las criaturas no están separadas de su Creador, el cual las conoce perfectamente y sin resquicio. El puesto asignado a cada una de ellas en su plan universal es el lugar para el que han sido creadas. Y cuando alcanzan ese lugar, realizan plenamente su naturaleza y consiguen la felicidad. Este ateo está diciendo que nosotros, ¿dónde vamos a ser felices? En el lugar asignado por Dios. Si yo me hubiera obsesionado con ser un empresario, porque fue la educación que mis padres me obsequiaron en una superuniversidad privada, y si yo me obsesiono es que tengo que hacer eso, y no le obedezco a Dios a ser un pastor, ¿qué hubiera pasado con mi vida? Lo que Él está diciendo es, no alcanzaremos la felicidad. Como si tú vas a plantar un naranjo, árbol de naranjas, y lo pones en un glacial. Jamás el árbol de naranjas en un glacial tendrá sus flores y dará naranjas. Nunca. Sigo la lectura. Si ambicionamos ser diferentes de como Dios quiere que seamos, es que a mí no me gusta ser siervo, ser pastor, estar orando, no me gusta. Mira lo que pasa. Anhelamos realmente algo que no nos hará felices.
las exigencias divinas, las exigencias de Dios, incluso cuando a nuestro oído natural suenan como a premios de un déspota, en vez de como ruegos de un amante padre, nos conducen realmente a donde nos gustaría ir si supiéramos lo que queremos. Me fascinó como lo dijo él. Puede sonar que Dios es un déspota y que no quiere hacerte feliz. Ay, pero es que yo quiero dormir más, Señor. ¿Para qué intercesión? Pero querido, cuando hacemos eso que Dios quiere que nosotros hagamos, y tú puedes decir como dice este exateo, puedes pensar, uy, esto es una exigencia de un déspota. No, Señor, Él es nuestro Padre y nos ama. Y esa es la manera que vamos a ser felices, como el dentista. No es porque nos odie, es porque así acaba con lo malo y nos preserva nuestras buenas piezas dentales. La fe entonces tiene este poder para quitar las cosas malas, las prevenciones malas. Ahora vamos al apóstol Pedro en su capítulo 3, primera de Pedro 3. Dichosos si sufren. ¡Wow! Esta está asombrosa. Porque ¿qué registra nuestro cerebro frente al sufrimiento? ¿Registra dicha, como dice la Biblia, o no? No. Si a ti te dicen que algo es sufrido, como ser pastor, el sufrimiento de pastorear es complejo, no ha sido fácil estos 30 años. Entonces, ¿qué dice el cerebro? No lo hagas, no lo hagas. Mejor una empresa, ganas plata y nadie te molesta, nadie te critica. Nuestro cerebro tiene esa tendencia a rechazar el sufrimiento, pero Dios dice, serán dichosos si sufren por causa de la justicia, por la obra de Dios. No teman otra vez el miedo. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Ahora por el sufrimiento, antes fue el cabello, luego fue la fe, ahora está hablando del sufrimiento y el miedo. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. Cuando viene ese sufrimiento, recuerda a Pedro capítulo 3. Ese sufrimiento por la causa de Jesús, no por las cosas malas, obvio, sino por seguir a Cristo, obedecer a Jesús, el Señor lo va a convertir en una bendición. De aquí nace el siguiente principio. Con Cristo no volvemos a repetir errores por miedo. Si yo tengo la fe en el Señor, ¿ustedes creen que mañana me da miedo a mí faltar a una universidad? Después de ver cómo el Señor me respalda tanto, ¿creen que me da miedo? Pues no me da miedo. ¿Creen que me da miedo ahora? Levantar un culto para Dios, no sé, mañana si me llamaran, venga a hacer un culto en la casa de Nariño, el presidente del país lo llama, ¿creen que me da miedo? Pues ya no me da miedo. Les voy a contar un poquito de la vida de este médico cristiano. Ahí tienen una foto suya, falleció en el año 2003, se llamó el doctor Paul Brandt, su esposa Margaret está ahí en la foto. Este librito se hizo famoso. Se llama El don del dolor. Él dice que el dolor es un regalo que Dios nos da. Les voy a leer la página 231. Él fue galardonado con muchos premios sobre la medicina en la lepra, en los leprosos. Y por muchos años, ¿qué dijo la medicina? Que las personas quedan mutilados. Hasta hacen chistes sobre eso, ¿no? Sacan chistes y bromas con las personas leprosas perdiendo miembros de su cuerpo. Pero este médico cristiano fue el que lo descubrió en la India, trabajando en la India, que la realidad es que no pierden, por la lepra no se pierden los órganos, sino porque como la gente deja de sentir, se vuelve insensible, se golpean o se lastiman, se hieren y no se da cuenta porque no le duele, entonces avanza la herida. Y por la herida es que pierden los miembros. El que descubrió ese tema fue este cristiano maravilloso sirviéndole a leprosos en la India. Dice, las mujeres en África a menudo dan a luz sin usar medicamentos ni inyecciones, sin ninguna señal de, ellas no sienten miedo o ansiedad, a pesar de que les va a doler. Estas culturas tradicionales tal vez carezcan de los analgésicos modernos,
pero las creencias y el sistema del respaldo familiar integral de la vida cotidiana las ayuda a equipar a los individuos para hacerle frente al dolor. El campesino promedio en la India conoce bien el sufrimiento, es más, lo espera, lo acepta como un desafío inevitable de la vida. En cambio, nosotros, los occidentales, en contraste, tienden a ver el sufrimiento como una injusticia o como un fracaso. Si te estás sufriendo es porque fracasaste, porque eres un bobo. No, el sufrimiento no es de bobos. Jesús sufrió y él no era bobo. Él era santo y era Dios. Nosotros vemos el sufrimiento como un fracaso, una injusticia, como una infracción de su derecho garantizado a la felicidad. Se preocupa de modo obsesivo con relación al problema del dolor y señalan con un dedo acusador ¿a quién? A Dios. Mira tan interesante lo que está diciendo este doctor. Dice, nosotros estamos creyendo que el dolor es porque nos está castigando Dios o es porque es malo y no me ayuda. Pero es lo que está diciendo, no, el dolor es un medio que usa Dios. Es un medio para tratar con nuestro carácter. Nos hace fuertes en nuestro carácter. Cuando aprendemos a afrontar los miedos, ¿tú has visto un niño consentido que luego crece y en la universidad le exigen los profesores? ¿Cómo reacciona el niño consentido? Si el profesor le está exigiendo, es que el trabajo es para mañana y ya, se hace mañana. Pero si él fue un hijo de papi y mami consentido, ¿cómo reacciona frente al profesor? Uy, qué malo es ese profe. ¿Cuál malo? ¿Es normal? ¿Una noche que no duermas por estudiar es normal? Uy, es que yo en las noches llego a hacer mi rutina, verme la serie, comer mis papitas. Qué malo ese profesor, no es malo. Ese sufrimiento trata contigo y te vuelve de carácter firme y te vuelve valiente y te vuelve esforzado. Así que alabamos a Dios cuando permite miedos y no nos apartamos de Dios, ni de su iglesia, ni de su servicio, porque el dolor tiene un propósito. Lucas capítulo 5, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí porque yo soy un pecador. Entonces él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca milagrosa que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, le dijo Jesús, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejando todo siguieron a Jesús. Esto es lo que Él quiere que hoy y tú y yo hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Que sigamos frente a los miedos. Pero es que yo soy pecador. Y Jesús, ¿qué le dice a ese pecador? No temas, sigue. ¿Cuál es el problema que estás teniendo hoy en tu vida que te tiene a punto de sacarte de la fe en Dios, de la iglesia, de tu familia? Pues escucha a Dios decirte a través de su palabra y a través de mí. Dios te dice, hijo, no tengas miedo. Puede ser difícil esa situación, déjalo todo. No tengas miedo de dejar esas amistades, no tengas miedo de dejar esas conductas por consagrarte a Dios. Cuando tú dejas algo por estar más cerca de Dios, entonces tú sales ganador, no vas a perder. Aunque tu cerebro esté condicionado a decir que no, es que si yo sufro voy a perder, no vas a perder, te dice el Señor. ¿A quién le vamos a creer nosotros hoy? ¿A nuestro cerebro condicionado con miedos o le vamos a creer a nuestro Dios y a su palabra? Quiero que miren este video, por favor. Y el resplandor de la celebración, presentación del libro que estremecerá tu corazón y brindará abrigo a tu alma. Felicidad, Dios y los ateos. Imposible es que te lo pierdas, una Navidad que marcará tu vida. Ya en 3 semanitas van a tener el libro. Y lo que en cada, gracias, y en cada página que van a encontrar, historias de ateos. Ese libro hablo de ciencia, por supuesto, primero de la Biblia, también de la ciencia, pero lo aplico a los ateos. Me enfoqué en ese público, en ese libro.
a los que son ateos o fueron ateos y se convirtieron. Y cada página te va a asombrar cómo, por ejemplo, esa científica, ay, tremendo el testimonio de ella, inventó el reloj para los epilépticos, para salvarles la vida. ¡Wow! Ella era atea. Ahora se la pasa dando conferencias del cristianismo. ¿Qué? Una mujer que le dieron premios el New York Times, una mujer que le han dado todo premio que ustedes se imaginen. Es la científica, una de las más destacadas del mundo entero. Se convirtió a Cristo. Lo van a leer ahí en el libro. ¿Cómo es que ellos dejaron el miedo a que los criticaran y los juzgaran? Lo tenían todo en la vida. ¿Por qué se convierten en cristianos? Les voy a poner este ejemplo hoy. Ahora sí vamos a leer el BBC. El BBC de Londres. Madeleine Murray O'Hare, la mujer atea más odiada de Estados Unidos, que sufrió un trágico final. Esa foto que ven ahí es de ella. Ella es la mujer que fundó el primer movimiento ateo en los Estados Unidos en la década de los 60. ¿Con quién está ella ahí? Porque la historia tiene que ver con ellos. Ellos son sus hijos. William es el mayor, el que tú ves con el abrigo negro, es William. Y algo pasó en la vida de él asombroso, maravilloso. Se los voy a mostrar. Él es ahora, en la actualidad, esa foto que tú ves allí, es la foto de William, del hijo mayor de ella. Para que disfruten la historia les voy a contar. Esta mujer crece en un ambiente del comunismo, del socialismo. Su obsesión es que el país de Estados Unidos se vuelva comunista. Esta mujer pide que le den la ciudadanía de la Unión Soviética. En esa época estaba la cortina de hierro, la Unión Soviética, en los 60. Ella pide ciudadanía, ella quiere irse a vivir a Rusia. No se le dieron las cosas, le niegan la ciudadanía, no puede viajar. Entonces ella queda en los Estados Unidos, pero se empeña ella por hizo algo impresionante en Baltimore. ¿Qué hizo ella? Demandó el Estado. Ella es de profesión abogada. ¿Y por qué demandó al Estado? Porque no se debía leer ni orar en las escuelas del gobierno. Ella dice, eso es una ofensa, eso es una imposición, no se debe orar en las escuelas, porque antes, en los Estados Unidos, cuando llegaba el profesor a dar clases, todos los alumnos se ponían en pie, escuelas públicas. Todos los alumnos tenían que ponerse en pie. Todos abrían la Biblia, leían un texto y oraban. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ella demandó el Estado y en el año 1963 ganó la demanda. Lo llevaron hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de Justicia y lo ordenaron para todo el país. Prohibido leer la Biblia y orar cuando se empiezan las clases. Ahora, ¿cuál es el país del mundo donde pasan masacres en las escuelas? ¿Dónde? ¡Wow! ¿Se dan cuenta el precio que uno paga cuando saca a Dios de alguna parte? Esta mujer lo logró. Eso le dieron alas, ella se volvió famosa. Fundó su movimiento de ateos y en los mismos ateos, socios de ella, de esa fundación, la mataron. Pasaron casi 10 años, o 6 años pasaron exactamente. Nunca encontraron su cuerpo, la mataron a ella, la mataron a su hijo menor, que también estaba con ella en el ateísmo, y mataron a su nieta. Los mataron y escondieron los cuerpos, los mataron desmembrándolos a machete. Los picaron. Escondieron sus cuerpos en el campo en Texas y pasaron 6 años para que pudieran encontrar esos restos picados de su familia. Ese fue el final. Pero ¿qué pasó con el hijo mayor, el que les estoy hablando, William? Este libro lo escribió él. Se titula My Life Without God. Mi vida sin Dios. Todavía no está en español, por eso lo traje en inglés. ¿Qué dice en ese libro? Dice, yo nací en un hogar de violencia y de rabia. La mamá era una iracunda, rabiosa. Explica Bill Murray, mi madre nunca se casó con mi padre o con el padre de mi hermano. O sea, tuvo siempre relaciones sexuales ilícitas. Como resultado de sus constantes ataques de ira, no podía mantener un trabajo, por lo que tuvimos que vivir siempre con mis abuelos en una pequeña casa en Baltimore.
Mi abuelo, comenta Murray, nunca había hecho una declaración de impuestos, siempre robaba los impuestos. La mayor parte de lo que hizo durante su vida fue ilegal o llevando adelante por malos consejeros. No tenía ahorros. Mi abuela, por su parte, se dedicaba a leer las cartas del tarot y de la magia. Mi tío tampoco hacía gran cosa, era adicto a la pornografía. Y mi madre llenó la casa con estatuas de animales en posición de apareamiento. Ella las adoraba. Bill recuerda que cuando él tenía 10 o 11 años, su madre solía llegar a casa presumiendo de haber pasado el día en las salas de cine X. Estaba orgullosa del hecho de que ella era la única mujer en el cine viendo esta porquería. Ella era una persona malvada que llevó a muchos al infierno. Es difícil para mí decir esto de mi propia madre, pero es la verdad. Mi madre era una mala persona, la acusa Bill. No por haber eliminado la oración de las escuelas de los Estados Unidos, no, por otro tipo de cosas como el abuso de confianza en la gente. Su engaño para obtener herencias le quitaba a la gente el dinero. Como abogada, su engaño por los impuestos, robaba los impuestos. E incluso con el robo de su propia organización, ella robaba a los ateos. Para Madeleine Murray O'Hair no había más ley que haz lo que quieras. A mi madre le encantaba contratar a delincuentes para trabajar en las oficinas de ella. Tenían especial afecto por los asesinos convictos que ya habían cumplido su condena. Fue su ambición de poder y manipulación sobre las personas lo que finalmente le causaría no solo la muerte, sino también la de mi hermano y de mi hija. ¡Wow! ¡Qué historia tan estremecedora!, ¿cierto? Pero lo fascinante de la historia es que William, creciendo con una mamá así y escuchando siempre los ateos, en el año 1980 se convirtió a Cristo. No solo que se convirtió a Cristo, espérame ahí, entró a estudiar teología y lo ungieron como pastor de la iglesia cristiana bautista. Es un pastor, hoy está vivo y tiene su iglesia. Dios puede romper toda maldición, querido. Tú puedes venir del peor hogar, haber tenido la peor familia. ¿Y eso qué pasa? ¿Acaso es que Dios no tiene brazos o qué? ¿Acaso es que Dios no tiene pies? No importa lo feo que vengas, de la peor familia, vence los miedos. No repitas la misma conducta de ser ateo, ser tomatrago, ser tibio espiritual, ser mentiroso. No lo repitas, porque esas personas que siguen así terminan mal, pero tú harás la diferencia en tu familia y en esta nación. Seremos la diferencia, somos la diferencia. Concluyo con Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 15, versículo 4, dice así: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Está en rojo, ¿a quién temeré? Está en rojo, solo tú eres santo, y está en rojo tus obras de justicia. Con esto quiero acabar. Al único que hay que tenerle miedo, al único que hay que temerle, es al Señor. El único que puede a nosotros no solo corregirnos en esta vida, castigarnos como a esa mujer le sucedió, sino que también después de morir puede juzgarnos al infierno. Eso nos enseñó Jesús. A Él es el único que hay que temerle, no temerle a las demás cosas ni situaciones. ¿Por qué? Porque ya vimos, de todas esas situaciones Dios te puede librar. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.